Muy buenos días, hermanos. Estamos en esta mañana reunidos para compartir la palabra del Señor una vez más con ustedes. Y quiero decirles que oramos cada día para que la situación pase pronto, para que Dios los guarde a ustedes y su familia. Y quiero decirles, si alguien empieza enfermo, no hay que dejarlo para largo, sino hay que tomar medidas. Y por favor, me avisan tan pronto como posible. Esperemos que nadie sea víctima de esta pandemia. Vamos a continuar con el mensaje que hemos venido tratando, que es el retorno de Jesús en gloria, y esto nos toca la cuarta parte. Pero vamos a hacer un resumen primero. Siempre es bueno recordar las cosas, ¿verdad? Pablo dijo cuando les escribió a los filipenses que para él no era esto repetir las cosas, las mismas cosas, y para ustedes es más seguro, les dijo, ¿va? Y bueno, yo sé que es imposible repetir los 4 mensajes o los 3 mensajes que hemos dado, pero por lo menos sí de lo que hemos hablado. Como introducción, cuando empezamos a hablar sobre estos temas de escatología, compartimos un mensaje el 24 de mayo que se llamó Llegando a participar en la primera resurrección. Realmente el objeto del mensaje es que nosotros seamos animados, que aunque nos sintamos muy lejos, porque Dios nos ha puesto a correr una carrera que no necesariamente es la misma en cada uno, porque Dios es un Dios personal, individual. No es lo mismo tu carrera que la que corrió Pablo. Pero Pablo dijo, y yo le doy gracias a Dios que lo haya dicho, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, porque a veces miramos a Pablo como un gigante espiritual, pero él dice, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago, me olvido de lo que queda atrás y me extiendo hacia adelante, hacia el blanco. Y es lo que nosotros tenemos que hacer. Lo que cuenta con Dios es hoy. Si hoy oyes su voz, no debemos de endurecer nuestro corazón. Entonces es importante que corramos en pos del Señor cada día. Luego empezamos a compartir ya la serie que titulamos El retorno de Jesús en gloria, la primera parte. Eso fue el 31 de mayo. Y en esa ocasión meditamos en 3 aspectos. Vimos que de lo que podemos estar seguros, sin ningún lugar a duda, es de que Jesús vuelve. Porque si el Antiguo Testamento con 300, vamos a decir 300 profecías se cumplieron y él vino, como se había dicho, profecías tan difíciles de cumplir como el lugar donde iban a nacer cuando vivían en Nazaret y era en Belén. En fin, hay una serie de imposibilidades, pero para Dios no hay nada imposible y es lo que debemos de recordar siempre. Entonces, vimos que nuestra escatología para estar seguros debe estar basada en Hechos 9 del versículo, en Hechos 1 del versículo 9 al 11, que es donde dice que a este mismo Jesús que ustedes vieron ir al cielo, así va a descender. Eso es seguro, en eso podemos estar confiados. Vimos también que no es sabio poner fechas, que a través de la historia muchas personas han puesto fechas y lo que han hecho es exhibirse a sí mismos como falsos profetas, como falsos maestros. Porque cuando la fecha no se cumple, bueno, según la escritura, son falsos profetas, no es según yo. También en esa ocasión vimos ¿cómo se llama? Las 4 escuelas de interpretación y en esta ocasión les traje un diagrama porque yo sé que esto lo hace más gráfico. La primera escuela es el preterismo, el historicismo, no en orden, sino aquí como están, el idealismo y el futurismo. Y vimos qué es lo que cada una de ellas enseña. El preterismo dice que Apocalipsis, porque todo es en relación a cómo se interpreta el Apocalipsis, se cumplió entre el año 90, cuando fue escrito, y
antes del año 400 después de Cristo, o sea, en nuestra época, que fue cuando se estableció el cristianismo ya como institución. Y que entonces ahí empezó ya el milenio. Luego el historicismo, que fue lo que crearon los padres de la iglesia, los primeros padres de la iglesia, así se les llamaba, o sea, los que establecieron doctrina después de los apóstoles, y también lo que creyeron los reformadores hasta el siglo, prácticamente finales del siglo XIX, cuando ese paradigma, esa forma de ver Apocalipsis se cambió por una interpretación relativamente nueva, que es lo que se cree hoy en día, que es el futurismo, y que lo hablamos con detalle. Pero el idealismo, que es la siguiente que vimos, nos habla de que no hay un cumplimiento histórico, sino que todo es para vivencias que nosotros vamos teniendo conforme desarrollamos nuestra vida. Y el futurismo vimos que dice que todo está por cumplirse en los últimos 7 años y medio. Luego, el domingo 7 de junio, el primer domingo de junio, seguimos con el mensaje, el retorno de Jesús en gloria, la segunda parte, y vimos que la historia de Israel durante lo que la Biblia llama los postreros días, que no son, como todo el mundo dice, es que ya estamos en los últimos días. En los últimos días hemos estado, según la Biblia, no según yo, sino según la Biblia, desde los días de Jesús. O sea, los días de Jesús en adelante se le conoce como los postreros días. Hebreos 1, versos 1 y 2. Y habiendo Dios hablado de muchas maneras y en muchas formas a nuestros padres por medio de los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien hizo heredero de todas las cosas. También nuestro hermano Pablo en 1 Corintios 10:11 dice lo mismo. Todo esto lo vimos, solo es un repaso. Bien, en el año 70, con la destrucción del templo, y después en el año 135, con la revolución de Bar Kokhba, los judíos fueron sacados de su tierra y fueron esparcidos por todo el imperio romano, donde pasaron muchos siglos. También vimos las guerras de Israel, que como vimos sería imposible que las hubieran ganado si no hubiera sido por la mano poderosa de Dios, que ahí los guardó y les hizo ganar esas guerras. Una guerra en 1948, 24 horas después de que había sido declarado el Estado de Israel. La del 56, que se le conoce como la campaña del Sinaí, la del 67, la guerra de los 6 días, y la del 73, la guerra de Yom Kippur. Valga la pena decir que hoy en día Israel tiene uno de los mejores ejércitos del mundo, a pesar de que es un país muy chiquito. Su ejército es muy poderoso. Y tienen tecnología de punta, tienen un escudo electrónico sobre Israel que detecta cualquier misil que venga y lo pueden neutralizar antes de que llegue a su lugar. Por supuesto, eso no fue siempre, eso es finalmente, pero al principio, si no hubiera sido por la mano poderosa de Dios, ellos no hubieran sobrevivido como nación. La semana pasada tuvimos la tercera parte y estuvimos en Primera de Tesalonicenses, que nos habla de dos cosas: el retorno de Jesús y nuestra reunión con Él, y cuándo y cómo sucederá ese retorno. Les dejamos también como tarea que ustedes lo repasaran y lo vieran. Y en esta semana vamos a ver la cuarta parte del mensaje, el retorno de Jesús en gloria, donde veremos las posturas que hay sobre la gran tribulación, las posturas que hay sobre el anticristo y las posturas que hay sobre el milenio. Y esto lo haremos siguiendo lo básico, porque por supuesto esto puede ser un estudio muy profundo y aún dentro de cada postura a veces hay sus propias diferencias. O sea, hay mucha literatura para exponer el tema. Pero les pido que
Oremos, que me acompañen a orar. Amado Padre, presentamos delante de ti lo que vamos a compartir en esta mañana. Señor, yo reconozco que estos son temas difíciles, complicados, tanto para aquellos que nunca lo han visto, nada más que han oído, como se dice, campanadas, como para los niños y jóvenes, Señor. Pero te pido tu gracia especial para poderlo presentar en la forma básica y sencilla, porque no estamos tratando de imponer doctrina, sino de que todos salgamos con la sabiduría y el entendimiento que hay diferentes posturas y que, como dice la lógica, dos cosas no pueden ser ciertas al mismo tiempo y nosotros no sabemos cuál de todas es cierta y no queremos inclinar la balanza para alguna. Mi propósito como pastor no es indoctrinar a la gente, sino hacer que la gente que las personas que me has dado sean sabias, Señor. Padre, te damos gracias orando en el nombre maravilloso de Jesús. Cuando yo estaba meditando en esto, me recordé de una reunión que teníamos varios pastores en los cuales estábamos tratando temas de escatología. Quiero decirles, es un tema que se trata bastante a menudo en reuniones de pastores, por lo menos cuando hay cierta confianza. Bueno, un pastor que incluso este pastor ya está en la presencia del Señor, que asistía a esta reunión, después de que había sido expuesto un tema, decía: miren, yo estaba confundido. Gracias por confundirme más. Mire, todo el mundo nos matamos de la risa, pero es normalmente lo que pasa. Porque como sabemos, cuando hay expositores, cuando hay personas que saben, siempre van a haber un montón de posturas y de situaciones, como ya les dije. Pero lo importante es lo que nos dice Deuteronomio 29:29, y yo les quiero invitar a que lo leamos todos juntos a viva voz, con fuerza y con definición, porque yo creo que esto es muy, pero muy importante. A ver, pues vamos. Las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios. ¿A quién le pertenecen las cosas secretas? Al Señor nuestro Dios. Pero las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. ¿Cuáles son las cosas reveladas? La justicia, el amor, la misericordia, etc. Y eso es lo que tenemos que, a la luz de lo cual tenemos que vivir. Amén. Bien, entonces este pasaje en Deuteronomio 29 era muy importante porque nos centra, ¿va? Tenemos que saber que nunca vamos a poder saber todas las cosas y que hay cosas que Dios dejó ahí escondidas, y yo antes me afligía mucho, pero este versículo nos da realmente un entendimiento y una paz preciosa. Bien, entonces empecemos viendo las posturas sobre la gran tribulación. Pero antes de ver las posturas, porque son dos posturas básicas las que hay en cuanto a este tema: la postura del historicismo y la postura del futurismo. Veamos el significado de la palabra tribulación, que se usa en Mateo 24:21, y también se usa aparecen 45 veces más con otras palabras que se usa. Pero tribulación significa presión. Presión. O sea, la olla de presión es algo que le causa aflicción, angustia, sufrimiento a las verduras o a la carne que está allá adentro. ¿Por qué? Porque lo pone bajo presión. Y yo sé que muchas veces nosotros mismos hemos experimentado situaciones en la vida en las cuales estamos bajo mucha presión y estrés. Y ahorita no es la excepción, ahorita es un tiempo de una presión extraordinaria para todos. Pero esta palabra, que significa literalmente presión, se traduce en nuestras Biblias como tribulación, como angustia, aflicción, sufrimiento, apretura. Todas esas palabras se usan para traducir la misma palabra en griego que significa presión. Bien, vamos a ver entonces la postura
del historicismo primeramente. Bueno, antes de ver eso, quiero que leamos, por favor, vayan a sus Biblias, porque sí trajeron sus Biblias, ¿verdad? Hemos dicho que por favor tengamos la Biblia de papel y ahí un papel o un cuaderno donde apuntar, porque yo creo que es importante, no para que nos pongamos a discutir con otros, pero para tener un entendimiento, que tomemos nota y repasemos este aspecto tan importante de la palabra. Entonces, por favor, leamos ahí en 2 Corintios. Vamos al capítulo 4, 2 Corintios 4, y ahí vamos a leer los versos 17 y 18. ¿Ya estamos todos ahí? 2 Corintios 4, versos 17 y 18. ¿Qué es lo que dice nuestro amado hermano Pablo? Porque esta leve tribulación momentánea, primero dice que es tribulación, es una aprensión, es difícil, pero dice que es leve. ¿Leve comparado con qué? Bueno, alguien dijo que así como es el sapo de la pedrada, ¿verdad? O sea que si tu tribulación es muy grande, es porque seguramente tienes una gran capacidad para aguantar. Porque la escritura dice que Dios no nos ha dado, no ha venido sobre nosotros ninguna tentación que sea humana, ninguna prueba, sino que juntamente con la tentación Él va a dar la salida. Pero bueno, regresemos a este. Porque esta leve tribulación, y luego dice que es momentánea, o sea, es pasajera, no es para siempre. Yo entiendo, cuando estamos metidos en la olla de presión, cuando estamos metidos en la situación, sentimos que nos morimos y sentimos que es para siempre y sentimos que nunca va a pasar. Yo he pasado en lo personal por situaciones así. Yo sé lo que es eso, yo sé lo que alguien siente. Yo sé que tú y yo lo hemos pasado y también lo sentimos. Bien, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros, ¿en quiénes? En los creyentes, en nosotros, en ti y en mí, un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. O sea, el fruto, el resultado, ¿cuál es? Un excelente y eterno peso de gloria. Verso 18. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, o sea, son pasajeras, pero las que no se ven son eternas. O sea, el objetivo del Señor por el cual permitir las tribulaciones, las presiones, las angustias, las aflicciones en nuestra vida, no es para destruirnos, es porque Él nos ama y Él quiere formar la vida de Cristo en nosotros. Amén. Yo sé que cuesta decir amén, pero si no lo puedes decir con tus labios, dilo en tu corazón. Señor, yo acepto todas estas tribulaciones que nos vienen a la vida. Bueno, entonces ahora sí veamos las posturas sobre la gran tribulación, quitando la ideal, bueno, la de preterista, pues ya todo está cumplido, ya no hay nada más que ver, ¿va? Y quitando también la idealista o espiritualista, que no mira ningún cumplimiento literal sobre la profecía, hay dos posturas en el tema. La postura historicista, que se recuerdan, los historicistas dicen que la profecía de Jesús, o sea, el Apocalipsis, es una historia escrita de antemano, que se ha ido cumpliendo conforme los años van pasando hasta su segunda venida o su retorno. Los historicistas creen que la tribulación de la que habla Mateo 24 tiene que ver con el pueblo de Israel. O sea, porque si uno mira, todo el contexto es Israel. Incluso no empieza en el capítulo 24, sino empieza en el versículo anterior, cuando Jesús hace un lamento, un ay sobre Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces no quise juntar a tus hijos como la gallina junta a tus polluelos? ¿Pero qué? Pero no quisiste. Y de ahí es donde empieza Mateo 24. Pero como ustedes saben, la Biblia no tiene capítulos. Entonces, esto es parte de lo mismo de lo que el Señor empieza a lamentarse sobre Jerusalén, donde empieza a decir que no va a quedar piedra sobre piedra, donde empieza a decir que todo va a ser destruido.
y las preguntas que les hacen los discípulos. Bueno, todo eso es un estudio aparte, pero lean Mateo 20, yo les estoy dejando muchas tareas, ¿verdad? Lean Mateo 24 también. Pero los historicistas dicen que todo tiene que ver con el pueblo de Israel, con el pueblo judío. Ese periodo de gran tribulación empezó con la destrucción del templo en el año 70 y bueno, con Bar Kokhba cuando ellos fueron expulsados de Israel y que han pagado por las naciones. Entonces ahí es donde ellos dicen que esto empezó y que no va a terminar hasta el momento en el cual ellos digan bendito el que viene en el nombre del Señor. Entonces, eso fue cuando ellos rechazaron a su Mesías. ¿Se recuerdan ustedes que vimos que ellos dijeron, le dijeron a Pilatos que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos? Y al invocar esa maldición, ellos han tenido que sufrir por lo mismo. Bien, esa es la postura del historicismo. La postura del futurismo dice que desde Apocalipsis capítulo 4 y verso 1 en adelante no se ha cumplido y que todo eso se va a cumplir durante un periodo de 7 años que se llama la última semana de Daniel, dicen ellos, que va a ser antes del retorno del Señor Jesucristo, cuando un gobernante se va a hacer cargo del mundo. Y por lo que estamos viendo, pues pareciera que vamos encaminados de veras a un gobierno único, a un nuevo orden mundial. O sea, no estoy tratando de decir que ellos tienen razón. Como les digo, hay dos posturas y en las dos posturas hay muy buenos teólogos, muy buenas personas con muchos argumentos para defender las dos posturas. Pero recordémonos que una ley de la lógica dice que dos cosas no pueden ser ciertas, dos cosas diferentes no pueden ser ciertas al mismo tiempo. O sea, algo no puede ser blanco y negro al mismo tiempo. O es blanco o es negro, pero no puede ser las dos cosas al mismo tiempo. Bueno, he tratado de dar en forma simple estas dos posturas. Como les dije, hay mucho material y hay que meterse a mucha profundidad. Pero, como les dije en unos estudios anteriores, después de que yo había salido de un movimiento donde había habido mucha confusión y yo salí muy confundido, el Señor orando en una visión me dio un entendimiento a través de darme 5 fotos de diferentes paisajes y armar un rompecabezas con eso y numerarlos por la parte de atrás y después tratar de armar un rompecabezas con todas las piezas, las 500 piezas y al final darle vuelta y ver que no era ni el paisaje 1, ni el 2, ni el 3, ni el 4, 5, sino era una mezcolanza. Y muchos han creado así su escatología. Sacan piezas de acá a acá y arman su propio rompecabezas y arman su propia interpretación. Bien, lo siguiente que queremos ver es la postura sobre el anticristo. La escuela de interpretación futurista, lo que dice la escuela de interpretación futurista y la escuela de interpretación historicista. Si ustedes se dan cuenta, aquí lo puse al revés. Es porque yo no quiero que ustedes piensen que yo estoy diciendo que esta es la verdad y la otra no. O sea, esto, como les digo, es un tema muy complejo. La palabra anticristo pensé que tenía aquí la nota de eso, pero es la palabra en el diccionario de Strong's, la G500, y realmente lo que significa es oponente a Cristo, oponente al Mesías, el que está en contra de el ungido. O sea, la palabra ungido, la palabra Mesías, o sea, Mesías es del hebreo, es una traducción del griego, Meshach. La iglesia, ¿cómo se llama?
palabra Cristo es una transliteración del griego, pero lo que significa la palabra es ungido. Entonces significa oponente al ungido, su oponente al Mesías, oponente a Cristo. ¿Quién es Cristo? Él es el Mesías, el ungido, ¿no? Entonces es alguien que se opone o que está en contra. La palabra anticristo aparece 4 veces en las epístolas, 3 veces en singular en Primera de Juan y una vez en plural. Y aparece una vez más en Segunda de Juan. Otra tarea, por favor, lean Primera y Segunda de Juan. Aprovechemos que ahora tenemos tiempo para leer la Escritura. El anticristo ha sido un personaje que ha sido reconocido a través de la historia o tratado de encontrar a través de la historia. Primero se creyó que era Nerón. ¿Por qué? Porque Nerón empezó las persecuciones del Imperio Romano en contra de los creyentes, de los cristianos. Y después hubieron 10 persecuciones más en el Imperio Romano. Pero el primero fue Nerón. Entonces decían los cristianos en esa época que él era el anticristo. Y miren, lo mismo ha sucedido a través de la historia. Principalmente se supone que es un personaje europeo. Entonces cuando surgió Hitler, muchos decían que él era el anticristo. Luego porque era contemporáneo Mussolini en Italia, y como era romano, decían que, ¿cómo se llama? Que Mussolini era el anticristo. O sea, había ese tipo de entendimiento o ese tipo de discusión. Por supuesto, ya eso ni lo oímos, porque ninguno, no fue ni Hitler, ni fue Mussolini, ¿verdad? Pero, ¿qué es lo que enseña la Escuela de Interpretación Futurista? Que es un personaje que se levantará al final de los días. Y es un personaje político porque va a gobernar el mundo hasta que el Señor venga. Y eso pues sería en el periodo de los 7 años, ¿verdad? No necesariamente que sean 7 años los que va a gobernar, sino que podrían ser 3 o 4. Bueno, es lo que ellos plantean, ¿verdad? Bueno, ahora veamos lo que dice la Escuela de Interpretación Historicista. La Escuela de Interpretación Historicista cree que es no cree que es una persona en particular, sino es un oficio religioso que se levanta dentro de una institución religiosa. Dice en 2 de Tesalonicenses que se refiere a este oscuro personaje como el anticristo. O sea, no se refiere, en Tesalonicenses como el anticristo, sino como el hijo de perdición. En la Biblia aparece esa misma expresión, el hijo de perdición, en Juan 17:12, cuando Jesús está orando por su iglesia. Dice que a los que el Padre le dio, Él los ha conservado, que nadie se ha perdido, sino el único que tenía que perderse, que es el hijo de perdición. Leamos, lo dice, aquí lo tengo. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los cuidaba en tu nombre. A los que me diste, yo los cuidé. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición. Aquí nos señala un personaje con una característica especial que vamos a ver. Para que la escritura se cumpliese. ¿Quién fue ese hijo de perdición? Judas, sí, cierto, Judas. ¿De qué nos habla Judas? De traición. ¿Se recuerdan ustedes cuando él llegó con primero llegó al templo y vendió a Jesús por 30 monedas de plata. Luego se lo tenía que entregar, llegó a Getsemaní. Y entonces él les había dado esta seña: aquel a quien yo bese, ese es el Mesías. Entonces se acercó y le dijo, lo saludó, le dio un beso, y Jesús le dijo: con un beso entregas a tu amigo. Imaginémonos, me estás entregando con un beso, Judas. Un beso es una muestra de amor, es una muestra de cariño, pero en el caso de Judas se volvió una señal de traición. En 2 de Tesalonicenses capítulo 2 y verso 3 dice: de ninguna manera se dejen engañar, porque ese día
no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, es decir, el hijo de perdición. Aquí otra vez vuelve a aparecer el mismo, es las únicas dos lados en toda la Biblia donde aparece esa expresión, el hijo de perdición. Entonces ya tenemos una característica por lo que Jesús dijo, que es traición. Y si somos consistentes con lo que Jesús enseñó, eh, él nunca aceptó ser un líder político. La gente lo quería hacer rey. Él hubiera podido llegar a la, bueno, no era presidencia, ¿va? Era al palacio a gobernar, simplemente con que él hubiera aceptado que lo que sus seguidores querían era que se hiciera rey. Pero él dijo que su reino no era este mundo. Él no aceptó participar de eso, ¿va? Entonces, si el anticristo, perdón, si Cristo no era un ser político, no era un hombre político, sino un líder espiritual, por ponerlo en esa manera, ¿qué podemos pensar? Que el que va a ser anticristo va a ser un líder político. Miren, a mí siempre me ha sonado un poco jalado. O sea, no estoy defendiendo esta postura, pero suena un poco jalado. Solo viendo Juan 17 y viendo 2 de Tesalonicenses y viendo lo que Jesús vivió y dijo de sí mismo, yo creo que tiene que ser un líder religioso, alguien que quiera acercar al pueblo hacia sí mismo y no hacia Dios. Vamos a ver, yo les recomiendo que ustedes lo lean despacio en su casa, pero vamos a ver las características que se dan de este personaje o sistema religioso. En el verso 3, o sea, en 2 Tesalonicenses, donde estábamos viendo, dice en el verso 3, no lo vamos a leer, solo voy a dar lo que dice y ustedes por favor lo miran despacio. Necesito que me ayuden porque no quiero que esto se vuelva algo muy pesado. Dice que había de apostatar. Para apostatar se necesita estar en la verdad. O sea, un incrédulo, un hombre natural, alguien que nunca ha entregado su corazón al Señor, que nunca ha leído la Biblia, no puede apostatar. Porque para apostatar, lo que apostasía significa es estar en la verdad y apartarse de la verdad. Y eso lo ha hecho un sistema religioso que lo que ha hecho es que ha puesto sus tradiciones, lo que han inventado, las enseñanzas humanas, a la altura de la palabra y a veces más importantes que la palabra de Dios, aunque sean opuestas a la palabra de Dios. En el verso 2 dice, se opone a todo lo que se enfrenta, a todo y se enfrenta a todo lo que se llama Dios. Y uno diría, bueno, pero usan el nombre de Dios. Pero aquí a lo que significa es a las enseñanzas de Dios, del Dios verdadero, ¿no? Que están plasmadas en la escritura. Y estas enseñan muchas cosas que son opuestas a la palabra de Dios. Amén. O sea, eso es oponerse a los caminos de Dios. Por ejemplo, una de las cosas que Dios más reprendió a Israel y rechazó fue la idolatría, que ellos hicieran imágenes. Y es algo que esa institución o ese sistema promueve, o si no lo promueve, por lo menos lo consiente y no lo mira mal, cuando Dios era tajante en ese aspecto con su pueblo. Y recordémonos que Dios no cambia. También en el versículo 4 dice, se sienta en el templo de Dios. O sea, el templo de Dios es la iglesia, haciéndose pasar por Dios. En la teología de Pablo, el templo somos nosotros los creyentes, o sea, no es un edificio. Primera de Corintios, y ustedes saben que yo he insistido mucho en eso, el edificio donde la iglesia se reúne, donde nos congregamos. ¿Por qué? Suena ridículo. Yo sé que por practicidad se dice vamos a la iglesia, pero el problema es que hemos entrado en ese punto en el cual hacemos del edificio algo que no es. El edificio es
Es el lugar, ¿cómo se llama? El aprisco es donde se juntan las ovejas, pues, y huele feo. Un aprisco huele feo y todos tenemos nuestro propio olor, el orgullo, la arrogancia, la necedad, cosas que huelen feo, pero estamos ahí porque Dios nos ha llamado y porque Dios nos ama. Y nosotros queremos amar a los hermanos a pesar de que hayan diferencias, a pesar de que hayan situaciones, ¿verdad? Amén. 1 Corintios 3, 16 y 17 para apoyar lo que estoy diciendo, que para Pablo, en su teología, la iglesia, el templo, son los creyentes. ¿No saben que ustedes son templo de Dios? ¿Somos templo de qué? De Dios. Y que el Espíritu de Dios habita en ustedes. Si alguno destruye el templo de Dios, el cuerpo, ¿no? Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios es santo y ustedes son ese templo. Entonces, ¿qué decía 2 Tesalonicenses? Cuando dice que se sienta en el templo de Dios, no es un lugar físico, es tomar autoridad sobre las vidas de personas. Y bueno, como decía ahí, y pide obediencia y adoración hacia sí mismo. En los versos 6 y 7 dice, conforme a ese pasaje creen que ese movimiento es el misterio de iniquidad, o sea, lo que los historicistas creen, ¿verdad? Pero dice que al momento hay quien lo impide. Y los historicistas creen que el que impedía la manifestación de este misterio de iniquidad, que es esa institución, lo que ellos creen, era el Imperio Romano. Y por favor, lean en su casa 2 Tesalonicenses capítulo 2, versos 1 al 12. Hoy sí les está dejando mucha tarea, y a ver si les suena este enfoque. Ustedes tomen su decisión. Lo siguiente que queremos ver es la tercera cosa que vamos a ver en esta mañana, es la postura sobre el milenio, las posturas acerca del milenio. Está la postura milenialista, la premilenialista y la postmilenialista. A quiere decir que no hay, ¿no? Alguien ateo es alguien sin Dios. Entonces la A significa no. El pre significa antes de. Y el postmilenialismo significa después del milenio. O sea, tiene que ver primero, la primera con que no hay milenio, la segunda con que el retorno de Jesús es antes del milenio y la otra es en cuanto a que el retorno de Jesús es después del milenio. Y como les dije, hay suficiente información, suficientes teólogos, personas muy respetables, buenos hermanos, pero con diferentes posturas. Alguien dijo en una ocasión que cada cabeza es un mundo y definitivamente es un mundo. Por eso me dijo el que fue mi jefe, me dijo, donde hay dos judíos hay tres opiniones. O sea, eso es típico en todos lados, ¿verdad? Entonces, así como hay diferentes posturas en cuanto al milenio, a la apocalipsis que vimos ya, que es preterismo, historicismo, futurismo y espiritualismo o idealismo. Así en cuanto al milenio hay diferentes posturas que ya se las mencioné ahorita. El milenio es mencionado en Apocalipsis capítulo 20. Veamos entonces lo que creen los premilenialistas. Los amilenialistas antes, que no hay milenio. Los premilenialistas creen que el retorno de Jesús será al principio del milenio, donde Él vendrá a reinar a la tierra y va a reinar desde Jerusalén por un periodo de 1000 años, que también en eso no hay un acuerdo, si son 1000 años literales o si es algo simbólico, que pueden ser 900 años o 1100 años, o a saber, que es un periodo largo, es lo que dicen algunos. La Biblia dice que para el Señor, y muchos tienen su fundamento, dicen que para el Señor
un año son como 1000 días y 1000 días como un año. Es lo que dice el Salmo 94 y también lo dice nuestro hermano Pedro en 2 de Pedro 3:8. Ahora, los postmilenialistas, ellos creen que el Señor va a regresar después de que haya pasado ese periodo de 1000 años. Ese periodo de 1000 años es un periodo en el cual la iglesia va tomando control sobre las naciones y va mejorando las naciones, va estableciendo el reino de Dios poco a poco, hasta que después de 1000 años lo tenga todo listo, bonito y toda la cosa. Entonces se lo presenta, se lo entrega al Señor y le dice: Señor, aquí está tu reino, esto es lo que tu iglesia ha dado, recibe tú la honra y la gloria. Miren, suena muy bonito. El único problema es que cuando uno mira la realidad, es que el mundo, a pesar del tiempo que ha pasado la iglesia, no ha ido mejorando, sino el mundo se ha ido deteriorando. Entonces, por eso les digo, suena muy bonito, yo me fascino oyendo cuando he oído lo que ellos dicen y toda la cosa, uno dice, wow, pero yo sí tengo mis reservas en cuanto a esa postura. Esa postura tomó auge al final del siglo XX, tal vez 1980 por ahí, cuando empezó un movimiento que se llama El Reino Ahora, Kingdom Now, que habla de esto, de establecer el reino de Dios y que la iglesia tiene la responsabilidad y que todo se va mejorando. Y como les digo, pues sí, es una postura muy bonita. Pero yo, como les digo, lo dudo. Porque si no, porque la Biblia dice que Él va a venir y va a regir las naciones con vara de hierro. Porque la rebelión en el corazón humano siempre va a existir. Pero ahorita, por ejemplo, nosotros vemos que, pobrecito, hay que consentirlo porque la culpa es de la sociedad, ¿va? Así dice la psicología. No es culpa de él, es culpa de la sociedad. Siempre se le echa la culpa a alguien más. Nos suena parecido. En el principio de la Biblia no dice lo mismo. La mujer que tú me diste. O sea, es algo natural echarle la culpa a alguien más. Pero cuando el Señor venga, cuando Él reine, y con Él, los que estén preparados, va a regirse las naciones con vara de hierro. Ahí no va a haber excusas porque va a ser con justicia y va a ser para el bien común que se rija las naciones con vara de hierro. Solo quiero decirles algo, la posición del premilenialismo es la posición que la iglesia ha creído prácticamente desde el principio hasta el día de hoy, que es que Cristo viene en las nubes, como dice Hechos 1, y que Él va a tomar el reino y Él va a empezar a reinar y va a cambiar las cosas. Lo que yo miro, amados hermanos, es que la Biblia habla de un tiempo maravilloso, un tiempo de esperanza. Y creo que va a ser algo glorioso y ese es mi anhelo. Eclesiastés 3:11 dice, y lo voy a leer de la Nueva Traducción Viviente: sin embargo, Dios lo hizo todo hermoso para el momento apropiado. Él sembró la eternidad en el corazón humano, pero aún así, el ser humano no puede comprender todo el alcance de lo que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. Entonces nosotros vemos cómo Dios puso eternidad en nuestro corazón. Dios tiene un plan maravilloso. Vamos bueno, ya vimos las tres posiciones. Y ahora quiero que veamos unos versículos, porque como les digo, el premilenialismo es la posición más aceptada. Yo creo que la mayoría de la iglesia, si en algo estamos de acuerdo, es en eso, tal vez no en los detalles de cuándo el Señor viene, cómo viene, etcétera, pero que hay un milenio, tal vez tampoco en cuanto a la duración, si es literal o no es literal, pero que hay un tiempo de paz, un tiempo de reposo. Eso sí lo creemos la mayoría, porque es lo que la Escritura
nos muestra. Y vamos a leer algunos pasajes. Veamos primeramente Isaías, vayan con su Biblia, Isaías capítulo 2, versos 2 al 4. En los últimos días, el monte de la casa del Señor será confirmado como cabeza de los montes. Un monte habla de una, ¿cómo se llama? De una nación, de un lugar de gobierno, de autoridad. Será exaltado por encima de las alturas y hacia él correrán todas las naciones. Muchos pueblos vendrán y dirán, vengan, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob. Él nos guiará por sus caminos y nosotros iremos por sus sendas, porque la enseñanza saldrá de Sión y de Jerusalén saldrá la palabra del Señor. Él juzgará entre las naciones y dictará sentencia a muchos pueblos. Y ellos convertirán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces, y ninguna nación se levantará la espada contra otra nación, ni se entrenarán más para hacer la guerra. Miren que, de veras, perdonen que me quebrante, pero qué maravilloso lo que está por venir. Y tú y yo estamos llamados a esa gloria que está por venir. Tal vez no alcancemos la primera resurrección, tal vez no lleguemos, pero vamos a sobrevivir, vamos a vivir en este tiempo y vamos a ver al Señor gobernando. O tal vez pues nuestros hijos no lo alcancen, pero el mundo que se espera para ellos es un mundo maravilloso y eso debe de animarnos y debe darnos gozo. Dice que la industria armamenticia, que es una de las principales en el mundo juntamente con la industria farmacéutica, petrolera y la industria armamenticia, va a desaparecer. Así que si tienes acciones en la industria armamentista, mejor empieza a venderlas. Estoy bromeando. Bueno, la siguiente escritura que quiero que veamos, las tres primeras están en Isaías, así que estamos en Isaías, ya no lo perdamos. Es Isaías capítulo 9 y verso 7. La extensión de su imperio y la paz en él no tendrán límite. Reinará sobre el trono de David y sobre su reino, y lo afirmará y confirmará en la justicia y el derecho, desde ahora y para siempre. Esto lo hará el celo del Señor de los ejércitos. La extensión de su imperio, porque el imperio va a ser mundial. Ese sí va a ser un imperio mundial. Y la paz. Como les digo, si algo hay en el corazón humano, es un anhelo de paz. Pero lo que ha habido únicamente es guerras. Porque la guerra está basada en codicia, está basada en egoísmo, está basada en todo lo que es el ser humano caído. Pero en el fondo de nuestro corazón hay un anhelo y un deseo por paz. No tenemos ni la menor idea de lo que sufren las madres y los padres que sus hijos tienen que ir al frente de la batalla. Y eso seamos de este lado del mundo, digo del lado occidental, o sean del lado de los talibanes. Yo creo que madre es madre y de los dos lados se sufre. Bien, la siguiente escritura que quiero que veamos siempre en Isaías capítulo 65 y verso 20, dice, no habrán ella niños que mueran a los pocos días, ni ancianos que no cumplan sus años de vida. Los niños morirán a los 100 años y los pecadores que lleguen a vivir 100 años serán malditos. O sea, esto nos habla de que la vida larga será restaurada. Si alguien muere de 100 años, ¡ay! Murió chiricito, ¿eh? Interesante, ¿no? Bueno, tal vez suene exagerado, pero si leemos Génesis 5, nos vamos a dar cuenta que los antediluvianos vivían 700, 800, 900 años. Bueno, Matusalén llegó a vivir 963 años. Entonces, eso es lo que va a suceder. Ahora, nosotros nos hemos conformado con el plan, yo le llamo el plan C, porque dice un salmo que la vida del hombre son 70 y si en los más fuertes 80. O sea, yo ya voy camino a los más fuertes. Todavía me falta un poco, pero ya voy. Pero no, el plan B es el que a mí me gusta. 120 años. Claro, me gustaría más el A, porque el plan A
que era el plan del Señor, era que no muriéramos. Por eso Él puso el árbol de la vida. Pero mi papaíto Adán y mi mameíta Eva la regaron pero si no hubieran sido ellos, hubiera sido alguien más, ¿verdad? Porque es algo en el corazón humano. Pero Dios tenía un plan maravilloso de restauración. Bueno, ya no estamos perdiendo, pero regresando, la vida larga va a ser restaurada. Y es impresionante porque hoy en día alguien que se puso a hacer estudios encontró que existen ciertos lugares en el mundo. No sé si así se lo traducen en inglés, pero al español, pero se llaman the blue zones, las zonas azules, porque son lugares donde hay muchos longevos dentro de la ciudad. La mayoría de personas viven arriba de 100 años, alrededor de 120 años. Uno está en Japón, hay uno en Sardinia, Italia, hay uno en Loma Linda, California, y no recuerdo ahorita dónde hay otros más. Pero hay unos cuantos lugares donde la gente es muy longeva y eso ha hecho que sean objeto de estudio. Incluso en uno de esos lugares, creo que fue en Japón, llegó alguien a vivir, si no llegó a los 140, 130 y algo de años. Entonces, imaginémonos, y en buena salud, ¿eh? Porque el problema que hay con nosotros, tal vez tenemos designado por Dios que vamos a vivir 90 años, vamos a decir, pero pasamos los últimos 20 años con un rimero de medicina sobre la mesa de noche, sosteniendo la vida con muchos achaques y muchas cosas. No es el plan de Dios. Pero bueno, ese es otro tema. El punto es eso, que la vida larga va a ser restaurada, gracias a Dios, ¿verdad? Gracias a Dios por nuestros hijos y por los hijos de nuestros hijos. Amén. Luego tenemos Miqueas, capítulo 4 y verso 3 y 4. Dice así: el Señor juzgará entre muchos pueblos y corregirá. Perdón, me distraje aquí con tratar de regresar, pero creo que no se puede. El Señor juzgará, veamos, Miqueas 4 versos 3 al 7. El Señor juzgará entre muchos pueblos y corregirá a naciones poderosas y lejanas, y estas convertirán sus espadas en asadones y sus lanzas en hoces. Ninguna nación volverá a levantar la espada contra otra nación. Esto es otra profecía parecida a la que se habla en Isaías. Ni se entrenarán más para hacer la guerra. Verso 4. Cada uno se sentará bajo su vid y a la sombra de su higuera, y no habrá nadie que pueda amedrentarlos. Esto lo ha declarado la boca del Señor de los ejércitos. Perdón, aquí estamos. Bien, esta parte a mí me llama la atención. Yo no tengo un jardín muy grande, pero miren, en lo poco jardín que tengo un guayabal, tengo un árbol de aguacate, tengo una mata de ¿qué? De té limón, cedrón en una maceta, artemisa en otra maceta, ¿cómo se llama? Tengo aloe vera, ¿qué más? Hierbabuena, ¿cómo se llama la hierba italiana que sirve para la pizza, la salsa de la pizza? Albahaca, en fin, ¿qué más tengo? Y miren, el jardín no es muy grande, pero vieran que cuando venga el Señor, no vamos a vivir apuñuscados en las ciudades. Eso se los garantizo.
porque el mundo habla de que hay una sobrepoblación. No, las ciudades están sobrepobladas y nunca ha sido el plan de Dios. Pero ese es otro tema. Entonces, la bendición es que vamos a tener espacio en nuestras casas y dice aquí que vamos a tener una higuera, vamos a agarrar nuestra silla, nos vamos a sentar a meditar en el Señor y en sus bondades ahí bajo nuestra higuera y bajo la vid. O sea, claro, yo entiendo que los árboles no se dan todos igual en todos lados, pero lo que está esto diciéndonos es que hay una bendición que está por venir. Para concluir, quiero recordarles un evento que sucedió hace 357 años, justamente el día de mañana, y tiene que ver con Galileo Galilei. Bueno, el primero que dijo que la Tierra no era el centro del universo o del sistema solar fue Copérnico, pero Galilei ya fue el que lo estableció y lo enseñó, pero él fue reconocido como hereje. Y ya lo iban bueno, lo agarraron y le habían ofrecido matarlo si no se retractaba. Y él, pues, o le dio miedo, yo no sé qué, pero él decidió retractarse. Y él se retractó de eso, aunque dicen que lo siguió creyendo. Porque la enseñanza era que la tierra no giraba, sino que todo giraba alrededor de la tierra. Y entonces él tuvo que hacer su declaración de retractándose, pero dice, hay una anécdota que dicen que cuando salió de ahí dijo, pero gira, dijo, así encalladito, pero gira. La realidad es que lo hubieran matado. Hace algunos años el Papa Juan Pablo II reconoció que se había juzgado mal a Galileo y que Galileo tenía razón y pidió perdón por eso. Pero estoy terminando con este hecho histórico porque, como platicamos, hay opiniones de un lado y opiniones de otro. Y normalmente hay personas de mucho valor, de mucha estima, de mucha escolaridad en los dos lados. Y el que defiende su lado, por supuesto, cree que es verdad, por eso lo defiende. Pero lo importante es que nosotros debemos saber que con el tiempo la verdad saldrá a luz. Yo creo que cualquier teólogo, cualquier escatólogo honesto, cuando mire que no tenía razón, pero que ya el Señor vino, va a ponerse muy contento y agradecido con el Señor. Yo creo que lejos de estar viendo este u otro evento o acá o para allá, que si esto tiene que ver con la profecía, que si no tiene que ver con la profecía y diciendo que ya va a suceder, nosotros debemos saber que la profecía no fue dada para hacernos a nosotros mismos pronosticadores, sino como Jesús dijo en dos ocasiones, en Juan 13:19 y en 14:29, ya se los dije antes para que cuando suceda, ustedes crean. Entonces, la profecía está escrita para que nosotros sepamos de antemano que el Rey eterno del universo, el soberano, nuestro Dios y Padre, tiene control sobre todas las cosas. Y cuando se cumple lo que Él dijo, entonces podemos creer y en esa manera nos damos cuenta que de veras el universo, la tierra, está gobernada por Él en su gran amor, que Él es omnisciente, que Él conoce el fin desde el principio. Para Él no hay nada oculto. Entonces, si tú quieres una escatología que no va a tener pierde, que no vas a tener que agarrar a ningún lado y que vas a poder tener paz en tu corazón, yo lo que sí te puedo aconsejar, porque ahí no nos metemos en líos, es la que le dieron los ángeles a los varones galileos, a los discípulos que estaban en el monte viendo a Jesús irse. A este Jesús, a quien han visto ir al cielo, así como lo han visto ir, asimismo descenderá del cielo.
el segundo retorno de Jesús en gloria. El Espíritu y la esposa dicen, ven Señor Jesús. Amén. Oremos. Padre amado, te alabamos, te bendecimos y te damos infinitas gracias, Señor, porque nuestros nombres están inscritos en el libro de la vida, porque tu Espíritu Santo trajo convicción de pecado y nos hizo entender que Jesús había pagado por nuestros pecados en la cruz del Calvario y nos dio vida eterna al arrepentirnos de nuestros pecados. Gracias, Señor. Te alabamos, te bendecimos, Señor, y queremos declarar con todo nuestro corazón y con la convicción que el Espíritu Santo da, de que aquellos que te amamos, todas las cosas, incluido la situación que estamos pasando con esta pandemia, nos ayudan a bien, porque hemos sido llamados conforme a tu propósito. Y por eso podemos estar con paz en medio de la tormenta, en medio de la tribulación, en medio de la aflicción. A ti sea la honra, a ti sea la gloria, a ti sea alabanza por los siglos de los siglos. Amén.